Esto es el laberinto de Minotauro Beca. Es viernes y esta semana vamos a hablar de mercado medievales. Vamos a hablar un poquito de este concepto de mercado medieval. También decir que se nos ha ido un poco de las manos el tema de mercado medieval, porque yo he estado en el mercado medieval hace poco de Ávila, que es uno de los más clásicos. Hay otros que se pueden llamar también mercado medieval, pero bueno, está por ejemplo el mercado cervantino de Alcalá de Henares y otros mercados. Pero bueno, el concepto de mercado medieval, como ya digo, se nos está yendo un poco de las manos. Entonces voy a hablar de mercados medievales en lo que he estado, mis experiencias, sobre todo este mercado medieval. Pero es que, por ejemplo, yo resulta que en Vallecas, como todos muchos sabéis de si escucháis este podcast, yo soy de Vallecas. Y resulta que hicieron una vez un mercado medieval en Vallecas. Bueno, por lo que menos había era nada medieval, ni actividades, ni los puestos, ni nada. Y iban vestidos de flores, de yo qué sé, de cosas que... Sí, con todo el respeto, estaban muy bonitos los disfraces que llevaban, pero si tú llamas una cosa mercado medieval, mercado romano o mercano como se llame, pues aplícalo. ¿Qué es lo malo? Que antes era poco habitual el tema de los mercados medievales. Pero ahora el tema de los mercados medievales se ha extendido de tal manera, se ha extendido tanto que hay un montón de mercados medievales. Entonces, el problema es que tú vas a un mercado medieval, a otro, y te encuentras muchas veces los mismos puestos, que se entiende de cierta manera, pero claro, si vas al mercado medieval del Escorial y 2 semanas después a otro y te encuentras exactamente los mismos puestos, pues dices, pues ¿para qué voy a estar yo moviéndome de uno a otro? Por ejemplo, en el mercado medieval de Ávila, que es donde está hace poco, lo bueno que está, que es lo que me gusta de Ávila, que es una ciudad que he ido bastante, es que tú te coges el tren, si vais desde Madrid, desde Príncipe Pío, también se puede coger de Villalba, desde el Escorial, y con ese tren te deja en Ávila y luego en unos 15 minutos como mucho, 20 si vas muy lento, pero en unos 15 minutos llegas al centro de la ciudad. Y ya cuando llegábamos al centro de Ávila, pues lo que nos llamaba la atención es eso, todas las familias que iban vestidas, grupos de amigos. Es que es todo lo que te llama la atención, es que para, sobre todo para la gente de ciudad, cada vez va más gente de otras ciudades, pero incluso dices de Madrid, bueno, pero va gente de todas partes de España, porque ya para mucha gente se ha convertido en el mercado medieval de los más populares. Se dice que el más grande suele ser el de Alcalá de Henares, pero el de Ávila no le está a la zaga y yo creo que están compitiendo ahí seriamente. Es que imaginaos llegar a ver a la gente disfrazada, bueno, con vestida, porque disfrazada es casi un insulto. Disfrazada ya diría más los que van de elfos y tal, porque el tema de mercado medieval, como he dicho al principio, se nos está yendo un poco de las manos. Y resulta que ves a alguien que va vestido típico medieval, con un elfo, con alguien de Marvel, o sea, con alguien incluso de manga, o sea, con vestidos que se ha puesto muy, muy de moda, tipo Hellblade, tipo tribal celtíbero o vikingo, aunque eso no es lo que se ha entendido siempre en un mercado medieval, porque hay gente que puede decir, bueno, pero es que los vikingos son de la Edad Media, pero claro, si nos ponemos a abrir la mano, hay samuráis que también en la Edad Media había una época que también había samuráis o ninjas de China o de Japón. Entonces, si nos ponemos a abrir la mano, pues la abrimos para todos. O si no, no para lo que nos dé la gana justificar. Pero bueno, nos gustó bastante todo ese ambiente. También que llegamos a la hora de comer. Yo recomiendo llegar o más temprano o más tarde. Nosotros por tema de logística llegamos más a la hora de comer justo. Recomendaciones a la hora de comer en estos mercados medievales. Estos típicos puestos que veis con un cochinillo dando vueltas, con la carne y todo, y que sobre todo hay que sentarse y que os sirven servicio a mesa, o sea que no el típico que pedís la comida y la lleváis vosotros a la mesa, sino que es servicio a mesa con los camareros y todo lo que implica. Pues ahí tener mucho cuidado porque los precios, que hay una tabla de precios que nosotros menos mal que la vimos, pero los precios son bastante prohibitivos y exagerados. Yo entiendo que aquí es un negocio, tienen que hacer ganancias del puesto, de todo, pero es que
eran 20 euros un plato de queso, que yo no sé si era un plato de queso de la Edad Media, de que habían viajado en el tiempo o algo, pero es que los precios, como yo digo, eran bastante y luego veías las cantidades y no era para tanto, entonces... tampoco te digo que por 8 euros o por 5 euros te pongan una barbaridad, pero pedir eso y tal, y hay gente, hay familias enteras que van con muchísima gente, se pueden sentar, no miran los precios prácticamente, empiezan a pedir cosas y se encuentran con facturas de 80, 100 euros, incluso más. Entonces, por eso os digo que tener mucho cuidado. Nosotros comimos en un puesto de kebab. No es el kebab típico de toda la vida que conocéis de estos sitios que se venden. No, no, es kebab más medieval con un pan, una masa y un pan ahí más sólido y con mucho más contenido y que por 8 euros yo creo que está bastante bien. Yo he comido en mi ciudad, Madrid, y en otros sitios kebab por ese precio y yo creo que prácticamente te cueste lo mismo en un mercado medieval, está bastante bien. Luego está el bollo peñado. El bollo peñado es un bollo de... Es una masa de pan, de bollo, en la que se mete un chorizo y se mete al horno. Y bueno, está bastante rico. Por 4 euritos nos costó. Luego también estuvimos comprando en un puesto de manteles estos antimanchas. Que hay que, ¿quién dirá? ¿Eso es medieval? Bueno, tampoco mucho, pero bueno, ya que estamos ahí, nos hacía falta y lo vimos, pues bueno, lo compramos y también los típicos puestos de chuches gigantes también que hay en estos puestos medievales. Y eso, había bastante variedad, muchísima gente. Nosotros, si lo sabemos, aunque luego hicimos cola y no tardamos tanto, pero a lo mejor hubiéramos tardado un poco más en comer más tarde y así nos hubiéramos ahorrado las colas. Pero bueno, bastante bien, recorriendo puestos, son todos, empezamos alrededor de la muralla, está prácticamente. Al lado izquierdo hay una parte y al lado de la derecha, que como los que conozcáis un pelín Ávila o lo habéis visitado y los que no os lo digo, a la derecha está la otra parte de la muralla, ahí se entra por una puertecita a la parte de la catedral, por ahí había más puestos, y por la parte derecha de la muralla había puestos de tiro, puestos de arco. Yo conozco gente que como hobby tira con arco y va a estos festivales medievales y hacen concursos y todo. O sea que hay bastante pro. Había niños para participar en la parte de infantil y todo ello, pero luego en la parte pro de profesionales del arco y en el concurso había también bastante gente para tirar. O sea, hay mucha... En el tema medieval y en este tema de... Bueno, yo no lo llamaría recreación, porque una recreación en sí incluye otras cosas. Yo he estado en recreaciones de otras batallas y de otros momentos históricos y una recreación es otra cosa. Esto, bueno, es un mercado medieval, es la gente disfrazada o vestida, pero bueno, te incluye otras cosas. Pero estaba bastante bien el tema del tiro con arco. Al lado tenías los típicos columpios de madera artesanales, que claro, en plan, esto es medieval, pero todo el mundo sabemos que en la Edad Media los niños no tenían ni columpio ni nada, pero bueno, es como imitando cosas de ahora para la Edad Media, más que algo medieval. Pudimos ver durante el día gente bailando, gente que esos grupillos de amigos, de gente que hacen esos bailes. Había en el lado izquierdo de la muralla puestos de artesanos, más de artesanos medievales que muestran cómo se hacían las cosas en esa época, puestos de cetrería, que por cierto mando un saludo a mi amigo Iñaki de Gastaneando el Alma, que es un podcast que os recomiendo, que sé que le gusta el mundo de la cetrería. Pues ahí había halcones, había búhos. Sé que durante el día hacían exhibiciones. Lo que pasa es que nosotros no las pudimos ver en directo por tema de horarios y todo ello. Porque ya digo, lo que es recorrer el mercado medieval de Ávila es que te tiras prácticamente entre puestos, entre recorrer la muralla, que hay por pasillos de Ávila que hay más puestos, más actividades, entonces no paras prácticamente y es que es eso, todo este entorno histórico de esta muralla medieval de Ávila y ver este mercado medieval es algo prácticamente único y que vale la pena ver. Luego prácticamente a las 6 y pico ya partimos camino al tren hacia Madrid.
Por cierto, en el tren de Madrid decir eso, que el tema de la accesibilidad, por comentarlo brevemente, está bastante bien. Lo único que los conductores de tren no calculan muy bien dónde tienen que dejar el tren y justo paró donde la rampa coincidía con la escalera de donde suben las personas. Entonces, no podía la silla maniobrar prácticamente para meterse. Entonces tuvo que moverse un poquito el tren para poder entrar la silla. Pero es eso, estos mercados medievales, en Madrid, por ejemplo, se hacen mucho, más que en Madrid capital, que no hay un gran mercado medieval, en zonas como nosotros hemos estado en Alcobendas, sobre marzo o así, mediados de marzo se hace un mercado medieval que está bastante bien, con muchas actividades, con mucha comida rica, que también es lo que mola en estos mercados medievales, con mucha gente... A ver, aquí había gente disfrazada, pero no tanto, es que lo de Ávila ya es otro mundo. Y por ejemplo, también cerca, bueno, el Alcalá de Henares que se celebran finales de septiembre, principios de octubre, también es algo que merece muchísimo, muchísimo la pena. El mercado medieval de Alcalá de Henares, también llamado Mercado Cervantino, y eso, hacen torneos medievales, hacen todo tipo de cosas. Y es que al lado de Madrid se hacen muchísimas actividades. Yo sé que, por ejemplo, que no he estado, pero el de Chinchón merece mucho, mucho, mucho la pena. Así que os recomiendo que os acerquéis a un mercado medieval, veáis el ambiente, la historia, todo. Si os gusta el ambiente friki de la fantasía también, es que tiene cabida para prácticamente todo el mundo estos mercados medievales. Así que os animo a ello, que vayáis a ellos, os empapéis de historia, del ambiente musical, de todo, conozcáis gente. Así que nos vemos en siguientes podcasts y adiós.